Resoldre els dubtes dels treballadors i analitzar amb el cap fred la resolució aprovada pel Ministeri de Treball que autoritza la proposta de l'empresa Roca d'acomiadar 629 treballadors centra en aquests dies l'activitat dels sindicats. Ahir els afiliats de comissions obreres es van reunir en assemblea a l'Auditori Pablo Picasso. Ahora mismo hay dudas con respecto a cómo se va a realizar el tema de la recolocación de los 125 puestos de trabajo que dice la resolución, hay dudas de cómo va la empresa a poner en marcha el tema de las prejubilaciones, hay alguna duda con respecto al tema de la recolocación de la bolsa de empleo y cuántos trabajadores de cada centro de trabajo vamos a estar afectados, porque la anterior propuesta de la empresa estaba detallado por centro de trabajo y por fábrica. En este momento tenemos un global que son 629 menos 125, pero no especifica qué porcentaje de esos trabajadores corresponden a Gavà, a Madrid y a Sevilla. El sindicat Comissions Obreres s'ha mostrat decepcionat amb la resolució del Ministeri de Treball perquè assegura que no ha tingut en compte les al·legacions presentades respecte a la deslocalització de l'empresa, entre altres. Nosotros pensábamos que habíamos hecho un esfuerzo por demostrar que había, o que por lo menos de España estaban saliendo piezas y moldes y modelos hacia afuera, sobre todo hacia Portugal y hacia Marruecos, y pensábamos que por ahí tendríamos muchas posibilidades de que esto saliera a favor nuestro. Però la decepció és esa. En el termini d'un mes, la direcció de l'empresa ha de donar a conèixer els noms dels treballadors que tenen que deixar la planta de Gavà Viladecans, tant si són prejubilats com si són indemnitzats. Comissions Obreres denuncia que no s'hagi contemplat el criteri de voluntarietat. Nosotros hemos mantenido durante toda la negociación que para nosotros el ERE, fuera el número que fuera de trabajadores, tendrían que ser voluntarios. Si la empresa quería prejubilar gente a partir de 53 años, que hubiera hecho una propuesta para que todo el mundo de forma voluntaria se fuera de la empresa. Podían ser 200, 300, 400, 600, los que fueran, pero todos de forma voluntaria, tanto de forma con indemnizaciones, como con bolsa de recolocación, como con prejubilaciones. Y eso lo hemos estado repitiendo hasta la saciedad, y eso parece ser que la Administración no la ha tenido en cuenta. Avui la Junta de Comissions Obreres de la planta de Gavà Viladecans es reunirà a Madrid amb representants de les altres plantes espanyoles per analitzar la resolució i posar propostes a sobre la taula.